Un cordial saludo al querido pueblo salvadoreño, mi pueblo. Ahora en TVX y desde mañana en Facebook y YouTube. Basados en hechos recientes, nuestro país tuvo un intenso conflicto armado que duró más de 10 años, terminando con los acuerdos de paz firmados el 16 de enero de 1992. La guerra y la paz son situaciones distintas y en diferentes momentos de la historia que deben analizar desde su propia perspectiva y no sacarlas de contexto. Echarle ahora la culpa de la guerra únicamente a los militares de ambos bandos que participaron en ella, de parte de los civiles que también participaron, aunque no se involucraron en acciones militares ni arriesgaron su vida, es un planteamiento acomodaticio e incompleto. En ese análisis histórico, la derecha fue más injusta que la izquierda con su brazo armado. Una vez terminado el conflicto, los civiles del FDR fueron rezagados y los comandantes de los 5 brazos militares de las fuerzas beligerantes, FPL, FLN, ERP, PRTC y FARN, luego aglutinados en el FMLN, tomaron el lugar principal que les correspondía. Sin embargo, en la derecha fue al revés. Todo lo que se le otorgó al FMLN para desmovilizarse fue a expensas de su Fuerza Armada. Y lo digo con toda claridad. Lo que se le ofreció al FMLN de parte de la derecha civil fue mayor que las exigencias del Frente, y esto incluso me fue reconocido personalmente por su líder histórico. El punto de honor de dichas exigencias eran fundamentalmente la disolución de los cuerpos de seguridad, pero inesperadamente se les ofreció de la derecha civil concesiones extras, como un ofrecimiento adicional de disminuir a la Fuerza Armada y eliminar de la Constitución su carácter permanente. Y según se me informó, estaba anuente con lo ofrecido el presidente constitucional de la República de ese entonces, que era al mismo tiempo comandante general de la Fuerza Armada. Prácticamente eso incluso huelía a traición. Esto no se logró por una reacción tardía pero a tiempo del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, quedando resumida la función de esta en el artículo 211 de la Constitución Política. La Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. Es obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Pero esto tiene que estar bien claro. No puede ejercer funciones de seguridad pública, porque los ministerios de Defensa y de Justicia y Seguridad Pública son independientes y diferentes. La Fuerza Armada en tiempos excepcionales y cuando lo autorice el señor presidente y por periodos temporales, como ha pasado hace poco, solo puede asistir a la PNC y acompañada, pero no puede ejercer funciones de seguridad pública independientemente, lo que significaría militarizar la seguridad pública, como lo pretende hacer Arena y como lo manifestó públicamente el vicepresidente de ideología. Esto está en contra de los acuerdos de paz, pero también es anticonstitucional y también podría ser. Es un nuevo golpe debajo de la derecha civil contra la Fuerza Armada, porque ya lo demostró y lo que hizo con ella lo demostró entregándola como botín de guerra. En enero de 1992, mientras los civiles de la derecha consolidaron su poder, a pesar de haber sido socios en el conflicto armado, la Fuerza Armada quedaba desprestigiada. Un consejo: la Fuerza Armada no debe dejarse instrumentalizar. Eso sería anticonstitucional y la Fuerza Armada debe ser obediente y cumplidora de la misma. Ya le engañaron una vez, que no le engañen de nuevo. Además, a pesar de que la derecha civil ganó el poder total durante 4 periodos consecutivos, esto es gobernando 20 años seguidos, la Fuerza Armada otrora a sus compañeros de lucha fue debilitada hasta el punto que ni siquiera tenemos ahora un ejército disuasivo para que Honduras no abuse. En enero 16 de 1992, a la mitad del gobierno de Cristiani, todos los acontecimientos políticos militares fueron desencadenados. Se aceptó, para empezar, el veredicto de La Haya, en el caso de los bolsones, donde Honduras se quedó con la mayoría de ellos, incluidos a sus habitantes, que en su gran mayoría eran salvadoreños, hermanos nuestros, para los que no somos ni racistas, ni clasistas, ni elitistas, pero para los que sí lo son, campesinos, pobres y de paso de izquierda. Ni siquiera el gobierno pidió en ese entonces
para ellos y para nosotros, para nuestro país, el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Un recurso que Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y la isla de Man utiliza constantemente. Belice, Gibraltar, las Malvinas son algunos ejemplos. Si hubieran votado dándole su derecho, una mayoría aplastante hubiera decidido quedarse como salvadoreños y los bolsones todavía fueran nuestros. Se incumplió nuestra constitución política, que exigía que el territorio del Salvador dentro de sus actuales límites es irreductible. No se reclamó la isla Conejo, hoy olvidada por el clamor de las elecciones, que siempre El Salvador tuvo la soberanía, hasta 1983, cuando se le prestó a Honduras para que ayudara desde ahí a controlar el Golfo de Fonseca, para observar los envíos de armas para la guerrilla procedentes de Nicaragua y detenerlos al llegar a territorio salvadoreño. Con la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, el conflicto armado terminaba y se silenciaban las armas y daba inicio al proceso de paz. El objetivo para algunos civiles de derecha era únicamente retomar el poder, desarmando a la guerrilla y de paso anulando a la Fuerza Armada. Y como no se pudo, minimizándola. El de otros, sin embargo, era profundizar en la paz. La concesión de la derecha civil en los acuerdos de paz fue, y lo repito, totalmente a expensas de su Fuerza Armada. Y su brazo civil no se dio nada, sino que al contrario, solidificó su poder, manteniéndolo en carácter absoluto por 20 años consecutivos y cediendo parte de la gerencia de este poder tan solo desde junio del 2009 y esperando ansiosos para recuperarlo en febrero o en marzo del 2014. Al principio se miraba probable, hoy tan solo se ve posible. Y los más pesimistas sienten que ya perdieron y muchos están visiblemente nerviosos. Sus declaraciones públicas lo demuestran. Una de ellas, si el FMLN continúa 5 años más, a nosotros los empresarios nos va a llevar el diablo, dijo alguien por ahí. Tan nerviosos están que hasta mencionan a Satanás. Eso no es así, excepto para aquellos que sus negocios los han hecho con la ayuda gubernamental. Nicaragua ahora está siendo criticada. En enero del 2014, ahora mismo, por los medios de la derecha, y eso que ha sido el paraíso para los inversores salvadoreños que se llevaron para allá sus inversiones, las que no realizaron acá y que gozan mercantilísticamente de las ventajas del sandinismo. Aquí critican, allá se reúnen con los jerarcas de la izquierda en el gobierno y planifican acciones conjuntas. Esto es un doble patrón. Allá piensan en ganar dinero, aquí primero en recuperar El Salvador, y hasta lo mencionan públicamente. El dinero, piensan, vendrá a manos llenas, pero después. Pobre el pueblo, porque la austeridad desde una perspectiva de la derecha tiene que recaer en ellos. Esa es cuestión de sistema. Además, no son para eso mayoría. Así piensan, no solo aquí, sino que en cualquier lugar del mundo. Pregunten en la España de Rajoy. Y sin ir muy lejos, en Honduras, ahí la tenemos enfrente. Un super paquetazo con un 3% más de IVA, incluyendo el IVA que no estaba para los alimentos y la canasta básica de los salvadoreños. Ese fue el agradecimiento de Hernández, ayudado por Lobo, el presidente saliente, ambos de derecha. Le dieron al pueblo hondureño ese regalo por votar por ellos. Ni siquiera esperó a sentarse. El compromiso no debe ser solo mercantil. Paz, aunque sea sin justicia, para ganar más dinero, no es una verdadera paz. Y la filosofía del entendimiento entre hermanos y la disposición fundamental de que se logren las satisfacciones básicas de todo el pueblo salvadoreño, no es suficiente que nuestro país crezca si este desarrollo no llega a las grandes mayorías. Riqueza aumentada, concentrada en pocas manos, solo hace a los ricos más ricos y como equilibrio negativo a los pobres más pobres. Y si bien la educación tiene que ser fundamental para enseñar a los ciudadanos a estar más preparados, también es necesario principios éticos y morales aumentados que sustenten una mayor solidaridad humana. Aunque la guerra es destrucción, sangre, dolor, luto, miseria y algunas veces excesos, muchas veces es impuesta e imposible de evitar. Lo interesante es sacar el beneficio resultante de la escalada bélica finalizada y tratar de mantenernos en paz como único camino. No podemos volver al pasado y evitar el conflicto, pero sí podemos sacar experiencia del mismo y volvernos más capaces, más pacíficos, más justos y también más solidarios.
y luchar por nuestro pueblo, en lugar de pensar en enriquecernos a toda costa. ¿Quiénes? Los pocos de siempre, aunados a los nuevos pocos. Debemos ver hacia el futuro, porque hacia él nos dirigimos inexorablemente. Y de esa guerra obtuvimos los acuerdos de paz, y no debe verse como únicos fines el sometimiento de la Fuerza Armada y el desarme de la izquierda, ya que sus objetivos fueron mucho más amplios. La instalación de nuestro sistema democrático, la libre expresión de las ideas, al menos con una libertad no vista nunca antes, la participación de las diferentes ideologías en la contienda electoral sin ninguna limitación que perjudique la inclinación popular, siempre y cuando los partidos contendientes acepten la democracia representativa y la Constitución de la República, elecciones libres, asamblea multipartidista, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos que continuar en la perfectibilidad de los acuerdos, buscando los puntos de unión que converjan, administrando nuestras diferencias y tolerando nuestras divergencias, y no seguir con la eterna disputa, guerrillero, Fuerza Armada, mientras los civiles que han detentado el poder real se mantienen intocables. Por otro lado, al criticar el comportamiento de cada quien, hay que considerar los diferentes escenarios sin confundirlos. Este procedimiento de criticar las acciones militares de la guerra, analizándolas de una perspectiva de paz al finalizar el conflicto bélico, ya sea Fuerza Armada o Frente Guerrillero, lo que convenga criticar en su momento es injusto y generalmente es esgrimido por los políticos civiles que participaron en la guerra, pero no se involucraron militarmente en ella, llevando la parte más fácil, pero siendo siempre copartícipes y corresponsables de la guerra. Tanto la Fuerza Armada como el FMLN han cumplido con los acuerdos de paz. La primera como una institución permanente al servicio de la nación y el segundo como un partido político que respete el sistema democrático establecido. Es injusto señalar con menosprecio situaciones bélicas que se encuentran definitivamente superadas y que fueron en su momento realidades que hoy forman parte de nuestro pasado. Etiquetar a todo un grupo como bueno y a su aparente contrario como malo es un error conceptual y nos lleva a comportamientos negativos y hasta resultados desastrosos y dificulta caminar por la senda de la paz. Insistir también que todos los que pelearon en la guerra son malos nos lleva a su contrario, de que todos los civiles, incluso los que la financiaron, pero se escondieron y no dieron la cara, son buenos. Ambos planteamientos son erróneos. El error consiste en que los valores absolutos no pueden computarse porque nos lleva a resultados infinitos, que es un error matemático. Definitivamente hubo combatientes malos, pero también civiles malos, y también ambos regulares y buenos. Y tenemos que analizar siempre a todos. Los que siguen pensando que todos son malos y los otros son todos buenos, o viceversa, continuarán equivocándose. Ahora, en eso, parece que sí se permite volverse a equivocar. En tiempos de guerra, el que arriesga su vida en aras de sus principios merece respeto y está por encima del civil, que participa en la guerra sin arriesgarse, muchas veces fuera del país, otras veces buscando refugiarse ante el fragor de los combates. Pero en tiempo de paz, la sangre del soldado debe transmutarse por la tinta de reconstructor, de reformador, del hacedor de paz. En tiempo de paz, el violento sí es un transgresor de la ley y merece ser señalado y castigado. La democracia así no consiste solo en permitir participar, sino en permitir que el pueblo elija sin tratar de manipularlo, sin paradigmas falsos ni estrategias legales, ni acusando a una sola persona de la fatalidad de todo el conflicto. Esto es política electoral de bajo nivel. No se puede aprovechar electoralmente el sufrimiento de un pueblo, ni la memoria de un ser querido, en vez de ayudarle al pueblo en sus necesidades presentes. Los acuerdos de paz de 1992 pararon el conflicto armado, pero se necesita consolidar luego, ahora, continuar en eso y hacerlo finalmente una paz con justicia, porque ambas no pueden separarse. Falta mucho todavía. Además, no se puede pedir la muerte para los contrarios ni aplaudir porque se asesinen. Esto es deleznable. Por otra parte, debemos reconocer que el conflicto armado se acabó y nadie está pensando en hacer que vuelva. Eso es pasado. Para ello es necesaria una reconciliación nacional. Lo fallido se ve si se busca realizarlo de un solo, cuando la forma es paso a paso. Una forma humilde es pedir perdón. Salvador Sánchez Serén lo hizo el 16 de enero de 1993 y lo repitió el 16 de enero de 1994.
Según noticia del diario de hoy, en página 36 del 17 de enero del 2014, queriendo tal vez criticar, pero logrando el efecto contrario, presentó la siguiente noticia de otra vez que Sánchez Serén pide perdón en esa fecha, en este mismo año, en este mismo mes. Dice el diario de hoy: Sánchez pidió perdón, otra vez, por daños causados al pueblo durante la guerra. Después de recordar cómo se alcanzaron los acuerdos de paz, Sánchez Serén dijo: esta ocasión es para dirigirnos a nuestro pueblo salvadoreño y les quiero decir desde lo más hondo de mi corazón que les pido perdón por los daños que les ocasionamos durante el conflicto armado. Tras la firma de los acuerdos, en los cuales Salvador participó, los acuerdos de paz, y firmó por ellos también, dijo que anunció el compromiso de continuar trabajando por la consolidación de la paz, hasta lograr un país donde vale la pena vivir en armonía con la naturaleza y con la sociedad, en un mundo mejor. Esa es la garantía de una paz firme y duradera. La paz sentó las bases, él continuó, para que El Salvador se convierta en un país nuevo, diferente, en donde la democracia empieza a funcionar como un Estado de Derecho, independencia de poderes y una nueva institucionalidad que cada día enfrente retos y desafíos. Sin embargo, continuar y mantener y defenderse ante la presión de los poderes fácticos, explicó. Ahora más que nunca tenemos que seguir profundizando la democracia, dijo el profesor, y destacó que hay temas que quedarán pendientes y sobre los que nosotros debemos seguir trabajando, porque para que exista paz tiene que haber justicia. Y hay muchas personas que están esperando todavía la justicia, y tiene que haber además, como parte de esa justicia, seguridad alimentaria para ellos, seguridad social y jurídica, como también empleo y educación. Para mí al menos, lindas palabras. El presidente Funes en su momento, como comandante general de la Fuerza Armada, pidió perdón ya. Solo falta la derecha civil. Freddy Cristiane podría hacerlo, representándola. Si no quiere hacerlo, por lo menos empiecen, y este es un consejo, por reformar o crear otro himno de arena, diferente. Uno que sea para este tiempo de paz y que no pida sangre, ni tumbas, ni la muerte de los oponentes. Por algo se empieza. Si no hacen ni eso, se verá con simpleza ante el pueblo quiénes son los violentos. Muchas gracias.